Bueno, Dianela, contale a la gente quién sos, contale de lo que hace el tema de educación, contanos cómo arrancaste en esto de enseñar idioma originario en las escuelas, tus inicios, quiénes te dieron la posibilidad, ¿trabajás actualmente en escuelas rurales o también llegás a enseñar en colegios de ciudad el tema del idioma mapuche? Bueno, primero me presento, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulonco, Puhuarquén, Puñaña, Pillancuché, Inchetarago, Dianela, Nahuelcheo, Piñén, Tañi Tugún, Agua de Guerra, Guariameu, Tanilofche, Cumemapu, Tañi Cusao, referente provincial de Educación Intercultural Bilingüe. Bueno, me presentaba, mi nombre es Lago Dianela Nahuelcheo, saludaba a las autoridades originarias de los diferentes territorios de nuestro pueblo originario y decía que vengo de la localidad de Agua de Guerra, que está ubicado en la meseta de Somoncurá. Pertenezco al equipo de educación intercultural bilingüe y represento a las comunidades que integran el Parlamento de Comunidades Mapuches y Tehuelches de la provincia de Río Negro. Bueno, por ahí para comentarle a Juan Pablo, yo traje como una presentación que ahora voy a pasar a compartirles, que tiene que ver con el desarrollo y cómo fue históricamente la modalidad en Río Negro. Yo no soy maestra intercultural, sino que conformo el equipo de educación intercultural bilingüe y lo que hacemos es acompañar los proyectos de diferentes comunidades mapuches a desempeñar este proyecto de educación intercultural en diferentes escuelas. Eso por un lado. Ahí estoy tratando de compartirte un poquito de la pantalla. Bueno, nosotros estamos conformados por un equipo de 6 personas. Tenemos un subcoordinador por cada zona. Nuestra provincia se divide en 4 zonas y tenemos una referente provincial, que en este caso soy yo, que está ocupando el cargo temporalmente, y una coordinación general, que es otra también bueno, de la meseta Somuncura también justamente. Y comentar un poco cómo se implementa la modalidad en Río Negro. Formalmente es a partir del 2006, eh, que llega a las instituciones con esta nominación, ¿no?, de modalidad intercultural. Si bien durante los años anteriores, más como en el 2003, por ahí, se comenzó a trabajar la educación intercultural en diferentes instituciones que estaban ligadas más a lo que es eh, instituciones rurales, y que eran denominadas bajo la experiencia de experiencias pilotos o de carácter experimental. El objetivo central que tiene la educación intercultural claramente es establecer y poder crear como un intercambio real entre el conocimiento ancestral de nuestro pueblo mapuche y también ese conocimiento que está estipulado en los diseños curriculares de esta provincia. Actualmente, bajo la modalidad de educación intercultural bilingüe, tenemos 17 instituciones educativas que la voy a comentar un poquito más adelante, pero algo que es bueno de destacar en esta provincia es que las comunidades son las que designan a sus maestros interculturales, ¿no? Y designan a 2 maestros interculturales, uno que tiene una denominación que es maestro artesano, que se encarga de todo lo que es el acervo cultural, de transmitirlo a través del telar, de la cerámica, del cuero. Y el otro es el maestro intercultural, que es el que relaciona y articula esos conocimientos de nuestra cultura, y los articula con el docente de grado. Y ellos trabajan a través de una metodología que es pareja pedagógica. La implementación de la modalidad intercultural actualmente se da a través de la articulación, como dijimos hoy, de el Ministerio de Educación, que es quien designa a los maestros interculturales bajo una resolución, y la articulación con el equipo de educación intercultural bilingüe, que pertenece a nuestro organismo CODESI, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que es
el organismo que tiene como nucleada a las diferentes comunidades de esta provincia. Y bueno, acá comento un poco a modo general cuáles son el plexo normativo que regula la educación intercultural en nuestra provincia, y claramente nombramos el artículo 75 y el inciso 17, que estipula en la Constitución Nacional el reconocimiento y la preexistencia étnica de los pueblos preexistentes al Estado argentino. Después en la Constitución Provincial, en el artículo 42, que también reconoce al indígena rionegrino. Y bueno, después puse algunas otras leyes fundamentales, como es la 2287, que es la Ley Integral del Indígena, que está estipulada también en las leyes provinciales de esta provincia. Bueno, después convenios internacionales como el 169 y algunas otras resoluciones que son las que estipulan y garantizan la educación intercultural en este territorio. Y bueno, y acá les traía algunas instituciones que son las actuales, que están desarrollando la educación intercultural en la provincia. Tenemos a la Escuelita 65 de Chacaihuarruca, la Escuela número 174 de Blancura Centro, la Escuela 299 de Allen, de Aguada Guzmán, después Aguada de Guerra. Tenemos escuelas primarias de Ñorquinco, Pilquinichado del Limay. Bueno, son varias escuelas que trabajan de esta manera articulada y garantizando que el conocimiento de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche, llegue a las diferentes escuelas. Y ahí hice como un mapa para comentarte y para que se puedan ubicar un poco mejor los que no conocen el territorio de Río Negro, donde se encuentran ubicadas las diferentes escuelitas. Y bueno, después comentamos un poco que la interculturalidad no tiene un concepto único, sino que va evolucionando y es un proyecto de sociedad que lo vamos construyendo los diferentes actores. Generalmente la interculturalidad en este territorio se ha creado bajo la lucha de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche y tehuelche, y que no es una voluntad política precisamente. La mayoría de los logros que hemos obtenido como pueblo son gracias a la lucha de nuestros mayores. Y bueno, acá pusimos como algunas conclusiones que tienen que ver con el trabajo actual en las escuelas interculturales, que tiene que ver con algunas demandas que vienen realizando los docentes que desarrollan esta tarea, que bueno, que por ahí no cuentan con todos los derechos que se estipulan en los diferentes plexos normativos, ¿no? Como por ejemplo un espacio de articulación verdadero, que no, por ejemplo, el Ministerio de Educación no reconoce el genocidio de los pueblos originarios, entonces es muy difícil articular un trabajo real de una interculturalidad crítica. eh, y bueno, diferentes demandas que nosotros estamos como transmitiendo desde el equipo, y ya tiene como varios años de, de espera esas demandas y no han tenido como unas respuestas reales. Así que bueno, eso un poco, Juan Pablo. Bueno, con el tema respecto de las leyes que mencionaste antes, hay cosas que la verdad hay muy poco conocimiento sobre. ¿Las puedes repetir de vuelta y para atrás? Sí. Eh, Como por ejemplo vi la de la ley 2287 con el tratamiento integrado de Ujú. de la situación jurídica, económico-social. Esa, por ejemplo, yo no tenía conocimiento en mi parte. Y también el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. Vos hiciste puntapié en el tema de lo que sería la reglamentación directamente para que se reconozca, ¿verdad? Claro, una de las luchas que estamos teniendo desde la modalidad es la reglamentación de la modalidad intercultural en esta provincia. La reglamentación lo que nos va a garantizar es poder crear como un marco
legal de los derechos de los maestros interculturales, ¿no? Por ejemplo, la modalidad en la actualidad estipula 20 horas cátedras para un docente de grado, un maestro intercultural, ¿no? Y esas 20 horas cátedras son las mismas para un docente intercultural que trabaja en la ruralidad con 8 estudiantes que uno que trabaja en una escuela urbana con 400 estudiantes. Entonces, esa, eh, como esa diferenciación no se realiza en la actualidad y bueno, es una de las luchas que estamos teniendo con nuestra organización, ¿no? Bueno, con el contexto de esa mochila de odio que se carga hoy, la verdad, con la sociedad, ¿hay algún prejuicio con el tema de enseñar idioma originario en las escuelas? ¿Hay algunas Sí, trabas? Ponele, por ejemplo, que querés llegar a más establecimientos, ¿hay trabas por parte de docentes o por parte también de las mismas instituciones? claramente que sí, tenemos diferentes tipos de resistencia por parte de las escuelas, por ahí algunos directivos, por parte de los docentes, por parte de los padres también, y que tiene que ver mucho con este desconocimiento que existe respecto a la modalidad intercultural. Por ahí, cuando vamos a presentar los proyectos y a socializarlos con los diferentes espacios, surge este temor de los padres de pensarse que se va a instalar ceremonias dentro de los espacios educativos, eh, que van a salir a luchar por sus territorios los niños. Entonces, lo que no se refleja es que nosotros lo que pretendemos es fortalecer las identidades de los diferentes estudiantes, de las diferentes familias, que la mayoría pertenece a nuestro pueblo originario, y lo que hacemos es tratar de hacer talleres de fortalecimiento, talleres de identitarios, y también lo que nos ayuda mucho es el plexo normativo, cuando se trata de estas resistencias por parte de los docentes o los directivos. Y por lo general son resistencias de docentes que pertenecen a otra provincia, entonces no conocen mucho la lucha de este territorio, ¿no? Claro, hay mucha ignorancia y mucho prejuicio al respecto, como comentaste recién. Sí. Los medios de comunicación son uno de los principales eslabones que eh, promueve el odio de la sociedad hacia el pueblo mapuche. Lo podrás ver en la actualidad. Por ejemplo, se está llevando adelante el juicio de Rafael Nahuel en Fisquemenuco, y bueno, y los medios de comunicación son los que atacan primero a, a las luchas de los pueblos. Bueno, con respecto a el tema de la educación, hoy como es el caso de ustedes, y por poner Sí, ejemplo que en la Facultad de Periodismo, como te conté, ya se está empezando a enseñar idioma originario, ya en el ciclo superior educativo, sí. y no solamente el idioma mapuche, sino también el aymara, el quechua. Se está, la verdad, haciendo un trabajo de recuperación de la lengua originaria. ¿Qué opinas que se empieza a enseñar el idioma originario a lo largo y a lo ancho, o al menos por región de su respectiva lengua, y que por ahí, quien te dice en algún momento pueda suplantar el inglés, o pueda enseñarse junto al inglés también, como optativa? Sí. La verdad que es una alegría enorme que las diferentes academias estén tomando en cuenta estos conocimientos, ¿no? Y que se sitúen en el espacio que están ocupando, ¿no? Eh, la mayoría de las academias están en territorios de pueblos originarios y dentro de ellas alojan a muchos eh, estudiantes de diferentes orígenes. Entonces, me parece fundamental el rol que están teniendo y este cambio de paradigma. Eh, Esperemos que en algún momento podamos suplantar al inglés o que se cambien esos prejuicios. Por ahí esa deuda pendiente todavía está por lo menos en este territorio. Me alegra que en otras provincias suceda esto. Nosotros en Río Negro todavía no vemos reflejado esto de la enseñanza del Mapuzungún
En las universidades quizás está, pero son como lugares como con muchas resistencias. Por ahí son cátedras libres, no son obligatorias, entonces eh, esa voluntad es de quienes puedan asistir allí. Yo estudio en la Universidad del Comahue, soy estudiante de la licenciatura en enfermería y estamos haciendo una tesis respecto a la medicina ancestral del pueblo mapuche y te digo que existieron, ya estoy por rendirla dentro de poquito, pero existieron muchísimas resistencias respecto a que se instale como una investigación el tema de la cultura mapuche o de la medicina ancestral, era como algo totalmente eh, ajeno, como que no era una investigación real, ¿entendés? Entonces, que hoy suceda en otros espacios y que se esté hablando de los pueblos originarios es la verdad de destacar. Me alegro un montón que esté sucediendo. Por ahí, una de las cosas que nosotros como pueblo reclamamos es que quienes den esas cátedras o estén a cargo sean personas que tengan conocimiento de nuestro pueblo y que se respete como la diversidad lingüística que hay, los grafemarios que existen, que hay que enseñarle a los estudiantes que no hay una sola forma de aprender el mapuzungún, quizás agregarle a esas cátedras visitas territoriales a las comunidades originarias, para que ellos mismos puedan ver esa riqueza y esa diversidad que existe en el Chezungún, en el habla del mapuche. Perfectamente. O sea que por ahora prácticamente llevarlo a plano nacional directamente desde el nivel inicial es todavía muy complicado, es medio, hay que lidiar con todas esas Sí, trabas. Perfecto. Bueno, sí, sí, sí. Sí. comentame, como país hemos tenido que sentarnos varias veces a debatir muchas cosas como población, como el tema de la ESI en su momento, el aborto, el machismo, entre otras cosas. Pero nunca nos sentamos a debatir en un debate profundo sobre el tema de los pueblos originarios para cortar con la ignorancia que hay al respecto, obviamente. ¿Qué puede decirme al respecto? ¿Cómo podríamos empezar ese debate? Y por sobre todo lo importante, la otra pregunta complicada. ¿Cómo sacar a los poderosos como los Benetton de las tierras, que no, al famoso Eh, estado invasor, por así decirlo? sí. Yo creo que es fundamental tener en cuenta la participación de los mayores en todos estos debates. Nosotros en nuestra organización tenemos diferentes autoridades originarias como la Pillancuse, Pulonco, que son quienes guían nuestras diferentes demandas o luchas, ¿no? Y yo creo que sin la participación de ellos es muy difícil por ahí avanzar en estos derechos, ¿no? Así que uno de esos ítems para empezar sería incluir a nuestros mayores y sus visiones que tienen. Nosotros por ahí los jóvenes quizás tenemos demasiados errores al momento de querer solucionar o defender nuestros derechos eh, y tenemos por ahí, como nos dicen, muchos errores porque queremos hacerlos a las apuradas o ya y eso así no funciona. Siempre tiene que haber un proceso y ese proceso se tiene que respetar. Así que sería como principal que los mayores puedan guiarnos para que hacer las cosas de manera correcta y claramente eh, involucrar lo espiritual, las ceremonias, que eso fortalece muchísimo nuestras luchas como pueblo. Con respecto, nombraste el tema de los mayores y también Sí, quiero retomar el tema de la reglamentación por parte de las leyes que está mostrando ahora en pantalla. El sí. Estado tampoco nunca se sentó a debatir qué hacer con el tema de las comunidades originarias. Lo hemos visto en los últimos años, se ha reprimido de manera feroz en las rutas. Mm, Y hasta se lo llegó a tildar de estado paralelo como lo hizo Patricia Bullrich, y nunca se sentaron a pensar que los mapuches, además de poder recuperar su territorio, pueden también trabajar esa tierra, comercializar su trabajo y hasta también reforestar tantas hectáreas quemadas por el Winca allá en la Patagonia, eh, que, ujú. que la verdad es un trabajo que es bueno porque le das protagonismo a las comunidades originarias para que puedan reflotar de vuelta Sí. todo ese territorio contaminado también. Yo creo que una de las políticas que tiene el Estado en la actualidad
es sacar a las personas de los territorios y acumularlas en las sociedades, las grandes urbes, y para poder hacer nosotros una de las actuales luchas que tenemos es las mineras invadiendo los territorios comunitarios. Entonces, al no tener propiedad, títulos de propiedades comunitarios en nuestros territorios, se hace muy cuesta arriba poder frenar las empresas extractivas, ¿no? Entonces, vamos como haciendo diferentes acciones como recursos de amparos colectivos que hasta ahora nos están ayudando, pero estas políticas estatales ya sabemos que vienen por los recursos y por nuestros territorios. Así que tendremos que unificar fuerzas, como dije hoy, llegar más a las ceremonias y bueno, que los mayores nos acompañen para que nos den esa sabiduría que a nosotros tanto nos falta hoy en día, ¿no? Contame, ¿qué opinas de la Codesi? La verdad, algo que yo la verdad no tenía conocimiento en su momento, que, bueno, como comentó Héctor, que nos explicó, que sería como un enlace de llegar las comunidades para lo que es los reclamos para el Estado, para más en el marco Claro, legal. ¿Qué opinas sí. respecto de que haya ese enlace importante? Sí, lo que hace la organización de CODESI es trabajar en cogestión con el gobierno, ¿no? Y nosotros tenemos dentro del organismo diferentes áreas. Una es el Consejo de Desarrollo, donde hay cuatro referentes, que quienes son, nosotros le denominamos consejeros según las zonas. Y después está, dentro del CODESI está el equipo de educación intercultural bilingüe, hay un área de asesoramiento legal que, como vos decís, ayuda y articula en esas demandas que tienen las comunidades. Es un organismo fundamental para este territorio porque ha implementado muchísimas alternativas para defender nuestro territorio. Con esto de que tenemos un asesoramiento legal, nos ayuda mucho porque hoy, imagínate, con la crisis que estamos pasando, pagar un asesoramiento sería totalmente eh, escasa, esa posibilidad, no la tendríamos. Y lo que hacen este organismo es poder habilitar esos derechos. Es como un garante de derechos de las comunidades en Río Negro. Y además promover el desarrollo. Esa es como su rol fundamental, promover el desarrollo de las comunidades en los territorios. En la actualidad, nosotros estamos totalmente con un organismo desabastecido, no tiene recursos. En su momento supo tener eh, diferentes alternativas para ayudar a los territorios, con vivienda, bueno, con esto de la educación intercultural, después con promociones de derecho en cuanto a la agronomía, ¿no? Y hoy esas posibilidades no están, pero tienen que ver mucho con esto que comentaba hoy, la política de Estado, que se encargó de desabastecer los recursos de nuestro organismo. Entonces, lo único que podemos hacer es, si vamos a los territorios, hacerlo por nuestros propios medios y asesorar de manera virtual a las diferentes comunidades. Pero es un organismo que lo tenemos que defender muchísimo porque nos da demasiadas alternativas para poder defender los derechos. O sea que en el tema de lo que es la represión, lo vivido, lo que pasó, los casos de Rafael Nahuel, o también la persecución que hubo a mujeres y niños en la ruta, la CODESI tiene una parte legal, puede ser, ¿no? Una ayuda legal. Sí, un asesoramiento legal, claro. Después cada comunidad tiene su autonomía propia de decidir si quiere o no quiere que el CODESI los asesore y los acompañe. Pero sí, sí, tenemos. Bueno, para cerrar,
obviamente como la CODESI, la verdad que es un gran avance y una mano importante para el pueblo mapuche y quiero suponer también que hay otras organizaciones a lo largo del país con otras comunidades como la Wichi seguramente o la Aymara, la Quechua. ¿Cuál crees que sea el siguiente paso para que se empiece a reflotar la cultura indígena como patrimonio o para crear zonas reservadas exclusivas para las comunidades originarias en todo el país, donde no se contamine, donde tampoco se reprima, o sea, bueno, que no se reprima, que la gente pueda vivir tranquila, sin que tenga que venir una empresa privada a usurpar ilegalmente y después tenga que venir el Estado a asaltar con la fuerza de seguridad a reprimir, a quitarle estos espacios a la gente? ¿Cuál crees que Yo sea el paso siguiente? creo que partir fundamentalmente por la educación, fortalecer la educación intercultural en los diferentes espacios, porque un niño mapuche que conoce sus derechos, es imposible que cuando sea grande el Estado quiera expropiar, porque va a conocer sus derechos y va a tener las herramientas para luchar por él y por su familia. Eso como fundamental. Y después fortalecer mucho lo que es este organismo, eh, que si bien hoy está sin recursos, esperemos que los gobiernos entrantes, que lo dudo un poco, pero puedan fortalecerlos y después el rol de las comunidades. Que el organismo siga fortaleciéndose con las comunidades que participan, que es la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, como dije hoy. Eh, Esos serían como los roles fundamentales. Y después, bueno, para una reparación histórica como ideal, sería que se respete esto que dice en el artículo 75, que justamente está en pantalla, que dice que las comunidades deben tener tierras aptas y suficientes. En la actualidad, la mayoría de las comunidades en los territorios vive en la meseta de Somoncura, donde el agua es escasa, donde es infértil la tierra. Entonces, tener una vida productiva allí es como bastante imposible de pensar, pero si el Estado crea acciones para promover el desarrollo en los diferentes territorios, sería como una reparación histórica. Reconocer el genocidio de nuestro pueblo también es una reparación histórica. Que en las escuelas se diga que existió un genocidio sería, cambiaría totalmente la historia, ¿no? Así que bueno, esos serían como algunos de los ítems ideales que deberían pasar. Y Anela, muchísimas gracias, la verdad, ¿eh? Antes No, para a vos, cerrar, Juan Pablo. antes para cerrar, ¿de qué se trata tu tesis? De medicina ancestral mapuche. Medicina ancestral, que contanos un poco de eso, a ver, para ir cerrando ya y terminar. Bien, bueno, como les comentaba hoy, yo soy estudiante de la licenciatura de enfermería y una de las principales cosas que me pasaban al ser estudiante es que estudiaba en la Universidad del Comahue, que tiene nombre originario, que es Comahue. Veía gente de pueblos originarios, no solamente de Mapuche, Quechua, Aymara, Com, y veía un vacío enorme en cuanto el rol de los pueblos originarios. No se hablaba en antropología, no se hablaba en educación intercultural, en salud intercultural tampoco. Entonces yo decía, ¿qué aspecto vamos a trabajar en lo comunitario si no existimos? O sea, si no existimos en esto que es el programa que tiene enfermería, eh, es como que nos invisibilizan. Entonces empecé a problematizarme esto y bueno, uno de las principales, de los principales temas que busqué cuando me dijeron que tenía que armar mi investigación, dije, bueno, mi investigación tiene que tener eh, una parte del conocimiento de nuestro pueblo. Y bueno, empecé a rescatar información porque para poder hacer una tesis es muy amplio hablar de la medicina ancestral mapuche, porque tendría que nombrar mucho del territorio de Chile y Argentina, ¿no?
Entonces lo reducí solamente a mi comunidad, que mi comunidad se llama Kumemapu. Entonces mi investigación se basó en eso, en poder transmitir las prácticas que tenían nuestros mayores y que muchas aún resisten, y cómo el Estado y a través de la salud pública fue como tapando ese conocimiento, ¿no? Entonces, mi tesis refleja eso, refleja las prácticas, las costumbres, ¿Qué tipo de prácticas y hay, bueno, por ejemplo, de por medicina? ejemplo, una de las prácticas que tenemos y que nos salvó a a muchos hermanos mayores es el consumo del laúd, de plantas de hierbas medicinales que solamente aparecen en determinado espacio territorial donde nosotros vivimos. Como te dije, que tenemos la meseta de Somoncura, bueno, en la meseta de Somoncura y cuando estuvo el COVID, eh, los mayores me decían a dónde tenía que yo ir a buscar la medicación precisa y la dosis que tenía que tomar para revertir los síntomas que había dejado el COVID, que una de las consecuencias era perder el gusto, el olfato. Bueno, entonces yo dije, ¿cómo esto no nos van a enseñar en la universidad? Si es un conocimiento válido como el que nos enseñan de las diferentes prácticas hegemónicas, ¿no? Así que bueno, eso refleja mi tesis, es valorar el conocimiento de mis abuelos, de los mayores de mi pueblo, de mis padres, Un aporte muy a modo de importante, síntesis. un aporte muy importante para la causa. Ya un granito importante de arena. Y Anela, muchísimas gracias y te manda un abrazo.